La historia de Phantasy Star Universe nos transportará a una galaxia muy lejana, sector del universo mejor conocido como Gruhal System, el cual está compuesto de 3 planetas, cada uno conformado por diversas razas, las cuales en el pasado se enfrascaron en una violenta guerra, que demoró más de lo deseado, por lo cual cansados de los eternos conflictos se abrieron al diálogo y acordaron un cese a las hostilidades, lo que los llevó a formar una alianza entre los 3 planetas, unificando sus gobiernos y creando un solo ejército el cual lucharía por la paz de este sistema. Pero de eso ya han pasado 100 años y la paz actualmente reina entre las especies, momento en el cual conoceremos a Ethan Weaver, un joven valiente pero rebelde, quien se disponía a reunirse con su pequeña hermana ya que asistirían a la celebración de un siglo de paz, pero como era su costumbre ya se le había hecho tarde, por lo cual a toda velocidad surcaba las calles de su colonia en su patineta, provocando su imprudencia un accidente al ser impactado por un auto, del cual descendió una hermosa mujer que gentilmente curó sus heridas y quien rápidamente se despidió de él ya que parecía tener prisa. Ethan quedó impresionado por la gran belleza de la joven, lo que hizo que olvidara que ya iba tarde, pero cuando volvió en sí corrió rápido hacia su destino y una vez con Lumia, su hermana, se dirigieron hacia la ceremonia, no sin antes recibir su merecido regaño, pero en su camino se toparon con un sujeto extraño, quien robó el monedero de Lumia, por lo cual Ethan rápidamente lo persiguió sin pensarlo 2 veces, y al alcanzarlo lo enfrentó, pero lo que nuestro joven héroe no sabía era que este canalla no estaba solo. Sin embargo, pese a la superioridad numérica, Ethan se mantuvo firme en su pelea, pero su hermana cometió el grave error de llegar a donde estaba el conflicto, donde fue tomada como rehén, por lo cual Ethan, por temor a la vida de su hermana, cede ante sus oponentes, pero una vez logró recuperarla, empezó a derrotar a los malhechores uno por uno, los cuales al verse acorralados, uno de ellos sacó una navaja láser, llevando así esta pelea callejera a otro nivel. La desesperación de Ethan era evidente en su rostro, pero afortunadamente de repente llegó un guardián, quien con su poderosa presencia hizo que los malhechores corrieran despavoridos, quien con una voz firme pero relajada le preguntó a los hermanos si estaban bien. Lumia procedió a agradecerle por su ayuda, mientras que Ethan arrogantemente le dice que él podría haberlos vencido, y mientras Lumia se disculpa nuevamente por el comportamiento tan grosero de su hermano, continúan su camino para por fin llegar a donde se llevaría a cabo la celebración por la paz. La alegría inundaba la sala y de un momento a otro una hermosa doncella hizo acto de presencia, con lo cual logró que todos los presentes se desbordaran de emoción. Esta dama era ni más ni menos que la Divine Maiden, el símbolo de la religión de la comunión de Gruhal, así como el pilar religioso del pueblo, quien después de dirigir unas bellas palabras a su pueblo se dispuso a orar por un futuro próspero, momento en el cual tuvo una terrible visión de un ataque sobre la colonia, pero fue demasiado tarde, ya que mientras advertía a los presentes el infierno se desató, ya que meteoritos impactaron violentamente contra la colonia, momento en el cual Lumia tomó a Ethan de la mano y corrieron buscando refugio, pero los ataques no cedían y mientras descansaban para recuperar el aliento, un nuevo ataque colapsó el techo separándolos. El semblante de Ethan palideció ante el temor de perder a su única familia, pero afortunadamente Lumia se encontraba bien, pero no podía escapar. Nuestro héroe no lo pensó 2 veces y corrió a buscar ayuda, pero en su camino solo encontraba muerte y destrucción. Pero la fortuna le sonrió, ya que se topó con aquel guardián con el que había sido tan grosero hace solo unas cuantas horas, a quien con humildad le pidió ayuda para rescatar a su amada hermana. Pero mientras hablaban de uno de los meteoritos, emergió una criatura desconocida que después sería llamada como Sid, la cual comenzó su ataque y mientras Leo el guardián desenfundaba su blaster fue gravemente herido, por lo cual Ethan, para poder sobrevivir, tomó su arma y efectuó un certero disparo con el cual eliminó a esta vil criatura. Una vez fuera de peligro, Leo le dio una espada láser y su blaster a Ethan, para que fuera él quien salve a su hermana. Nuestro protagonista se mostró dudoso de estar a la altura de tan gran tarea, pero Leon le dijo que confiara en sí mismo, que podría llevar a cabo tan difícil tarea, y sin pensarlo más, Ethan tomó las armas y salió en búsqueda de un camino que lo llevara hacia su hermana, mientras derrotaba a múltiples criaturas, mostrando una habilidad más grande de la que se esperaría de un simple civil. Pero los combates conforme avanzaba cada vez iban haciendo más difíciles, ya que las bestias
que aparecían eran más grandes y fuertes, pero eso no doblegó la voluntad de nuestro protagonista, quien siguió avanzando mientras avasallaba a los enemigos. Pero llegar a una habitación a lo lejos alcanzó a ver dos figuras que le resultaban extrañamente familiares, y al acercarse vio que eran dos de los maleantes que había conocido hace no mucho, quienes estaban desesperados por haberse separado de su hermano, por lo cual después de platicar decidieron unir fuerzas para rescatar a ambos. Ahora con dos luchadores más en su equipo, Ethan se abrió camino aún más rápido, así como fácilmente, y no mucho tiempo después encontraron al tercero de los tres malhechores, quienes una vez juntos abandonaron a nuestro protagonista, no sin antes darle las gracias, ya que los refuerzos de los guardianes venían en camino. Como el tiempo apremiaba a Ethan, este continuó con su búsqueda mientras derrotaba a incontables enemigos y se detenía a rescatar gente en apuros, hasta que por fin pudo lograr escuchar la voz de su hermana, quien se encontraba atrás de un muro de escombros, pero a diferencia de la última vez, nuestro héroe estaba armado. Pero algo no andaba bien, y sorpresivamente un monstruo enorme se interpuso entre él y su objetivo. Pero esta vez la pelea no sería tan simple, ya que esta criatura era mucho más poderosa y resistente, la cual embestía con unos poderosos latigazos y devastadoras llamaradas, las cuales eran esquivadas ágilmente por Ethan, momentos en los cuales aprovechaba para hacerle daño a tan vil bestia. La pelea continuó por un tiempo hasta que por fin la criatura cayó, momento en el cual Leo y los refuerzos llegaron, quienes no pudieron evitar sorprenderse ante la proeza del joven, momento en el cual aprovecharon para invitarlo a unirse a los Guardians, pero Ethan les dijo calmadamente que se lo pensaría. Mientras ellos hablaban, los demás guardianes no perdían el tiempo y rescataban a Lumia, quien al ver a su hermano de nuevo corrió a sus brazos, mientras lloraba con sentimientos mezclados entre el miedo por lo que pasó y la felicidad de estar a salvo. Y aunque el peligro parecía haber pasado, lejos está este mundo de estar en paz, ya que el ataque de Sid no solo afectó a la colonia de los guardianes, sino que también invadió los tres planetas del sistema, creando caos y devastación a su paso, criaturas que al estar al contacto con la naturaleza la contaminaban y corrompían, mientras que a los seres vivos los convertían en seres hostiles que amenazaban a todas las especies del sistema. El presidente de los Guardianes ordenó el cierre de los puertos espaciales y restringió la movilidad entre los diversos planetas para evitar una posible mayor contaminación, ya que aún se desconocía el alcance de la amenaza Sith, así como su efecto en los humanoides. También ordenó la movilización de todo el cuerpo de guardianes, en conjunto con los científicos, para eliminar e investigar esta amenaza. No mucho tiempo después, Ethan se encontraba de pie frente a la sede de los guardianes, con una mirada pensativa y determinada, mientras recordaba los difíciles momentos por los cuales acababa de pasar. Todo esto mientras caminaba con paso firme con destino hacia su futuro. En el siguiente episodio de Phantasy Star Universe veremos cómo Ethan ha logrado unirse a los Guardianes como un novato y conocerá a sus nuevos compañeros con quienes deberá participar en peligrosas misiones, en las cuales se revelarán algunos de los misterios detrás de la invasión Sith. Bueno amigos, con esto concluimos la primera parte de una serie de videos sobre la historia de Phantasy Star Universe, y si les gustó este video, recuerden compartirlo y suscribirse para estar al tanto del estreno de su continuación. Bueno, nos vemos.